Buenas tardes. Bueno, el día de hoy corresponde ver los capítulos número 15 y 18 de su libro de Teoría del Estado. Denme un segundito. Y bueno, vamos a ver los conceptos más relevantes acerca de esos temas. El capítulo número 15, bueno, se llama Los elementos del Estado. Y aquí vamos a ver un examen de lo que es este concepto desde el punto de vista ontológico. Y bueno, el autor nos menciona que hay dos. Bueno, denme un segundito, déjenme les presento. Tengo aquí las diapositivas. Como les decía, el autor nos menciona que existen los elementos previos del Estado. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son? Bueno, uno de ellos es el elemento humano. Y bueno, pues esta es la base del Estado, ¿sí? Y esta, bueno, se encuentra conformada por un grupo de hombres, de seres racionales y libres dotados de la vida y que tienen fines específicos. Otro de ellos es el territorio. Y bueno, este es el espacio en que viven los hombres al agruparse políticamente para formar el Estado. Y bueno, pues ya hemos visto anteriormente que solo puede considerarse como territorio del Estado al referirse a este mismo, pues se considera que solo una parte de la superficie terrestre. Bueno, vamos a ver ahora este subtema que se llama elementos determinantes o constitutivos del Estado. Y bueno, el autor nos menciona que cuando existe el elemento humano, o sea, la sociedad que está en la base de las agrupaciones políticas y el territorio que la alberga, es preciso que existan en esa agrupación social otras notas o elementos que se llaman determinantes o constitutivos, porque al presentarse determinan o constituyen la existencia del Estado. Entonces, bueno, referente a este concepto existen ciertos elementos y bueno, el primero de ellos es un poder público, ¿sí? Entonces, en cada estado va a haber un poder político que asuma el mando supremo e independiente de la sociedad, es decir, que sea soberano. El segundo de ellos es un orden jurídico que es creado por ese poder soberano para estructurar la sociedad política y regir su funcionamiento. Y el último dice que una finalidad o teleología específica del Estado que consiste en la combinación solidaria de los esfuerzos de los gobernantes y gobernados para obtener el bien público temporal. Entonces, bueno, sabemos que, como ya lo dijimos, en el territorio, bueno, existen ciertos grupos de personas que se reúnen para algún fin político, y bueno, esto es para un bien público temporal. Vamos a ver ahora lo que, bueno, nos menciona aquí, ¿verdad? Que uno de los elementos, pues es el elemento humano, ¿sí? Entonces vamos a ver qué nos dice aquí Santo Tomás referente a lo que es la persona humana. Y nos dice que persona significa aquello que es perfectísimo en toda la naturaleza. Y bueno, el filósofo norteamericano William James distingue entre personalidad y personalidades y las clasifica en la siguiente forma. Una de ellas es la persona material, y esta está constituida por el cuerpo y el yo material, el organismo biológico tomado exclusivamente en su aspecto somático. Otra más es la persona social, que es el yo social, y este yo social está tomado por los actos del hombre relacionándose con sus semejantes. Y el tercer término es la persona espiritual,
¿sí? Es el yo espiritual que es constituido por las actividades psicológicas, intelectuales y positivas del ser humano. Entonces, bueno, también nos menciona aquí el autor que, bueno, la personalidad es aquella propiedad o cualidad que nos autoriza a decir de un ser que es persona, ¿sí? Es aquella opinión, el querer ser, ¿verdad? Es algo que nos, pues sí, que nos define como persona. Vamos a ver aspectos de la persona humana. Y bueno, esta presenta tres aspectos fundamentales. Uno de ellos es en el aspecto psicológico. Y bueno, lo conoceremos a través de la descripción y explicación inmediata de las realidades que integra nuestra persona. Otro más es un aspecto metafísico y bueno, lo vamos a conocer mediante la descripción y explicación última de las mismas realidades que integran la persona humana. Y el último es un aspecto moral. Lo conoceremos por medio de una explicación de los problemas morales que se ofrecen a la persona humana. Bueno, la realidad de la personalidad ontológica nos dice aquí el autor que en el sentido materialista se considera que la personalidad ontológica no es más que materia física dotada de una organización celular especial. Y bueno, otro grupo de doctrinas considera que la personalidad ontológica no es más que materia viva, es la corriente vitalista o fisiologista. Otra más, nos dice que se considera que la personalidad ontológica no es sino el conjunto de datos conscientes, que se unifican mediante las leyes de la asociación. Esta es la doctrina asociacionista. Y el último término, bueno, nos dice aquí que encontramos la doctrina que considera que la personalidad ontológica no es sino el conjunto de actos psíquicos unificados entre sí en virtud de una síntesis mental. Entonces, bueno, se realizan diversos estudios en diversos sentidos referente a diversos pensadores para determinar lo que es la personalidad ontológica, ¿sí? Entonces aquí nos explica lo que son varias de ellas. Bueno, hay otro subtema muy interesante que se llama imperfecciones de la persona humana. Y bueno, entre ellas están la primera, que tiene una inteligencia limitada. Aquí nos dice el autor que la persona humana tiene una inteligencia limitada. Entonces, la segunda nos dice que la persona humana posee una voluntad debilitada. Sí, bueno, aquí se refiere a que es una imperfección más notoria, que es la imperfección más notoria de la persona humana. Sí, porque bueno, aquí nos dice, según una frase de San Pablo, que fue un pensador, dice, veo lo mejor y lo apruebo, pero sigo lo peor. Por su naturaleza caída, el hombre tiene inclinación al mal. Nos atrae el bien como perfección íntima de nuestra naturaleza, y al mismo tiempo nos arrebatan las malas pasiones hacia lo bajo, y lo material, la vileza y el egoísmo, y hasta un crimen. Bueno, aquí depende de cada persona, ¿verdad? Y otro más es el peso de la materia. Y bueno, esto se refiere a que el hombre es un ser compuesto de espíritu y materia, ¿sí? Es el punto de contacto entre dos mundos, que es el espiritual y el material. Es una inmersión del espíritu en la materia, y esto quiere decir que no se trata de una suposición, es una capa material y otra espiritual, ¿sí? Y eso crea la esencia del hombre. Otra más es la del espíritu. Y la última es la que padece de indigencia social. Y bueno, esto quiere decir que el hombre no puede vivir aislado, ¿sí? Bueno, necesita otras personas para existir,
y para realizar ciertos fines, ¿verdad?, propios que son de su naturaleza. Y vamos con otro subtema. No, disculpen, este es el tema número 18, no le puse ahí el número. Bueno, aquí vamos a hablar de los elementos previos del Estado y vamos a hablar acerca de lo que es el territorio. Y bueno, el territorio, como ya veríamos viendo en temas pasados, bueno, es un elemento físico del Estado, ¿sí? Y aquí el autor nos define que el territorio es un elemento de primer orden, colocado al lado del elemento humano en cuanto a que su presencia es imprescindible para que surja y se conserve el Estado. Y como ya lo habíamos visto anteriormente, pues bueno, no hay un territorio sin un Estado y al revés. Y bueno, los hombres llamados a componer el Estado deben estar permanentemente establecidos en su suelo que se llama patria. Entonces, la formación estatal supone un territorio. Sin la existencia del territorio no podría haber Estado y pues tampoco puede haber un Estado sin un territorio. Bueno, vamos a ver las funciones del territorio. Una de ellas es la negativa y bueno, esta tiene una función negativa en cuanto circunscribe en virtud de las fronteras, los límites de la actividad estatal y pone un dique a la actividad de los estados extranjeros, dentro del territorio nacional. Estos límites se encuentran establecidos por el derecho internacional. Y bueno, por ejemplo, aquí, bueno, se basa más que todo en las fronteras, ¿verdad? Entonces, no, nosotros como mexicanos, pues no podemos ser regidos por una ley estadounidense, porque no estamos dentro de su territorio. Entonces, aquí más que todo se delimita a ese aspecto, ¿verdad? Al territorio en el que está asentado ese estado. Y bueno, la positiva consiste en constituir el asiento físico de su población, la fuente fundamental de los recursos naturales que la misma necesita y el espacio geográfico donde tiene vigor el orden jurídico que emana de la soberanía del Estado. El Estado, para realizar su misión y sus fines, tiene necesidad de un territorio, es decir, de una porción determinada del suelo que le proporcione los medios necesarios para satisfacer las necesidades materiales de su población. Entonces, bueno, aquí es algo más sencillo, bueno, es donde se constituye ese grupo de personas, esa población, ¿sí? Y bueno, puede gozar de ciertos recursos naturales que posee el territorio. Aquí también se establece cuál es su espacio geográfico, ¿sí? Y dónde tiene, como lo menciona aquí el autor, donde tiene vigor el orden jurídico, ¿sí? Otro tema más es el de la naturaleza del derecho sobre su territorio. Bueno, aquí el autor nos menciona que el derecho del Estado sobre el territorio es un derecho de dominio que se manifiesta en la facultad de expropiación por causa de utilidad pública. Bueno, esto se menciona en el artículo 27 constitucional y las obligaciones significan un vínculo jurídico entre personas. Y bueno, aquí también nos menciona el autor que el derecho real es un poder directo que se tiene sobre las cosas. Es decir, el derecho del Estado sobre el territorio se ejerce sobre una cosa en forma directa. Y bueno, ya para terminar, referente a este tema, bueno, pues como lo venimos viendo, el territorio es ese espacio donde se verifican las relaciones que tienen ciertos grupos políticos, ¿sí? Y la población, y es un medio necesario para que tengan lugar este tipo de actividades, ya que no pueden realizarse estas pues, en un vacío, ¿verdad? Tiene que estar situadas en un determinado lugar. Y bueno, el territorio también tiene el mismo rango tratándose de una persona física, así como el hombre, que tratándose de una persona moral, como es el Estado, y el territorio es un auxiliar para su existencia, es un medio al servicio del Estado.
Y bueno, hasta aquí serían los dos temas. Pues son temas relativamente sencillos. La verdad, traté de extraer lo más importante, ya que pues son temas un poquito amplios. Y bueno, sí les quiero recordar, dejo de presentar. Quiero hacer mucho énfasis en la conexión que hacen en las síncronas. He tenido semanas, 2, 3 semanas para acá que no he tenido asistentes y no puedo estar retrasando las síncronas, no puedo estar reprogramándolas. Entonces sí les pido de la manera más atenta que procuren darse el tiempo, el espacio para que puedan conectarse, porque pues es muy importante para la preparación de sus actividades, para el desarrollo de todo el tetramestre y bueno, pues más que todo para despejar dudas, los temas pues los pueden encontrar en su libro digital que están en su aula, pero es más que todo para eso, para tener un espacio entre tutor y alumno para despejar dudas acerca de la actividad de la semana, etcétera. Entonces, sí les pido de la manera más atenta, tengan un poquito más de, pues que se den el tiempo para poder estar en presencia aquí en la sesión síncrona. Y bueno, por mi parte es todo. Nos vemos la próxima semana, espero contar con su asistencia. Que tengan muy buen día.